Ok, pues venga, vamos a entrar en todo el tema de textos y demás. Así os voy explicando también el resto de cosillas de aquí. Y ya vemos también anotaciones. Vamos a revisar un poco el tema de cotas, ¿vale? O sea, ya son cosas como muy básicas de maquetación, pero que aquí son relativamente fáciles de manejar y que está bien. Tiene sus cosas, ¿vale? O sea, luego también hay que controlar un poco los textos y tal. Bueno, esto no lo he dicho, que lo estoy haciendo ahora mismo. El zoom es pulsando la tecla Alt y la rula del ratón, ¿vale? Lo digo porque si solo hacéis la... Bueno, con la rula del ratón también va, es verdad. No hace falta el Alt. Eso lo tengo heredado yo de otro programa. ¿Veis? Si pongo la flecha en un sitio y me acerco con la rula, pues funciona. Vale, entonces cuadro de texto. Aquí tenemos las herramientas un poco de anotaciones y tal. Entonces podemos hacer un cuadro de texto donde nos interese y empezar a escribir simplemente lo que queramos, ¿vale? O tal o lo que sea. Ya veis que empieza a escribir en una fuente, la que sea, en una justificación del cuadro y demás, ¿vale? Entonces si yo tengo esto seleccionado, pues ya me puedo venir aquí a la pestaña de texto, estilo de texto, ¿vale? Sé que aquí hay como mucha información, pero bueno, luego realmente tampoco es tanto o no se utilizan tantas, ¿vale? O sea, al principio me parece como demasiadas cosas, pero es muy sencillo. O sea, es como si mezcláramos aquí un Word con un poco de Illustrator, tal, pero todo como toques, ¿vale? Tampoco sin pasarse. Entonces aquí el tema del texto, pues bueno, cosas que debáis saber, con las ediciones básicas, pero bueno, aquí justificación, ¿vale? Si nosotros vamos modificando esto, ¿veis? Vamos a centro, vamos a izquierda, a derecha, y luego respecto al cuadro de texto, pues igual, podemos ajustarlo arriba, a centro o abajo, ¿vale? Muy sencillito. Y luego aquí ya tenemos estilo, si va en negrita y demás, y tamaño de fuente, ¿vale? Por defecto tenemos una de 10, pero bueno, si nos interesa la forma más grande por lo que sea, pues 12, 11, lo que queramos, ¿vale? Si queremos en negrita, pues igual, ¿vale? O sea, esto no tiene ningún misterio. Entonces, está muy bien porque como al final esto es un editor así como gráfico, nosotros podemos colocar el texto donde nos interesa y tenerlo bastante controlado. Y luego, igual que cualquier otro objeto, con control yo puedo copiarlo, ¿vale? Lo ajusto aquí a la siguiente vista y entonces ya puedo poner sección transversal. Vamos a ponerle A', por ejemplo, y ahora pondremos un grafiquito en la planta. Control. Longitudinal. Aquí le ponemos BB', por ejemplo. Pues bueno, intentando organizar la documentación en plano, pues siempre que esté lo más claro posible y bueno, rápidamente lo que queremos, ¿vale? Que sobre todo que esté todo bien organizado. Porque si no, luego la información puede ser muy caótica en el momento que empezamos a... Está muy sencillita, pero si fuera una vivienda o algo más complejo, pues bueno, pues tiene un poco más de tema, ¿vale? Pero bueno, ya veis que como las vistas, pues ahora los textos ya van quedando un poquito mejor, ¿vale? Vale, ok. Voy a poner aquí planta, perdón, control. Planta. Esto veis, lo puedo subir un poco más centrado. Ahora todo esto lo podría bajar y le pongo como un título. Bueno, a la hora de seleccionar, lleva un poco de cuidado. Esto pasa igual que siempre. Tenemos selección de caja, ¿veis? Que coge todo lo que incluyo. O selección de contacto. ¿Vale? Esto ya como lo hemos visto en casi todos los programas, veis que aparece continuo, pues coge todas las ventanas que tenemos en nuestro A3. ¿Vale? Incluso esto que no estoy tocando el dibujo, en el momento que toco el marco se selecciona. Llevad un poco de cuidado con eso, porque cuando mováis cosas, pues ya sabéis que se puede enredar un poco. Entonces intentad siempre moveros con caja o ya como vaya interesando. ¿Vale? Veis que solo he movido la fila de arriba, porque me interesa dejar hueco aquí para poner un título. ¿Vale? Esto simplemente para que vayamos practicando cosas, ¿vale? Entonces voy a coger esto, lo copio igual. Entonces, esto es lo interesante de estas cosas, porque al final, como son como objetos, pues tú vas copiando, vas añadiendo información, pues cápsula Torre Nakagin.
¿vale? Si, vamos, da un poco igual, es simplemente que vayamos probando cosas, ¿vale? Y esto pues, puede tener un poco más de tamaño, si nos pasamos. Bueno, esto, si veis que se os pasa de tamaño, el cuadro de texto siempre lo podéis ampliar, ¿vale? Y entonces tiende a ajustarse, ¿vale? Según la justificación y tal. Al principio os puede costar un poco ajustar el texto, pero vamos, no tiene ningún misterio, simplemente ir probando. ¿Vale? Entonces ya vamos viendo un poco. Sé que las líneas de atrás marean un poco, o sea, marean no, quiero decir que no tiene la visualización real de lo que sería el A3 en blanco, ¿no? Entonces por eso estaba mirando aquí antes, porque creo que aquí podemos iniciar presentación. No, pero se ve con las líneas. Estas líneas, evidentemente, luego cuando saquemos el PDF no ven, ¿vale? Porque, claro, la idea de todo esto es tener como un PDF final que nos permite tener la presentación de todo esto sin... A ver, es que quiero ajustar esto un poquito más. A ver si me deja. Un momentito. Ahora. Quiero ajustarlo ahí a texto. ¿Sabes? Dejar respirar eso un poco y ya está. Y lo planteo igual. Por eso os decía que interesa fácil saber qué estás tocando. Que es lo mismo que pasa en AutoCAD, en espacio papel. El tema de las ventanas, si no las tienes así ajustadas a lo que es el dibujo, luego es un poco caótico saber qué estás realmente tocando y tal. Entonces yo intento siempre ajustarlo así un poco. Con cuidado lo que os dije de no dejar nada fuera. Pero bueno, que esto ya es ir cogiendo un poco el aire, ¿vale? Pero es que es mucho más fácil luego maquetar y sobre todo tener una visión real de cómo va a quedar, ¿veis? Porque por ejemplo ahora esto está más levantado. O sea, esto debería... Ay, perdón, hacia abajo. ¿Vale? Para que esté más equilibrada la línea y se vea todo como si fuera, bueno, pues bien organizado y con las vistas bien, ¿vale? Vamos a quitar esto. ¿Vale? Que siempre engaña un poco al ojo las separaciones de las cosas y tal. De todas maneras, luego siempre estamos a tiempo de retocar, ¿vale? Pero bueno, ya veis que se va conformando una 3, caso la torre Nakagin. Aquí realmente luego podríamos ponerle, bueno, para que vayamos siendo un pelín preciso y tal, pues bueno, aquí deberíamos ponerle una escala, aunque ya dijimos que es una escala un poco rara, porque estábamos a 1.30. Pero bueno, se coloca y no hay mucho problema. Esto se puede poner más pequeñito, ¿vale? Incluso darle aquí un espacio. Eso desaparece porque el cuadro de texto no llega ahí, ¿veis? Lo bajo un poco y enseguida está. Y entonces luego os digo, esto podríamos bajarlo. ¿Vale? Entonces pues ya vamos ajustándolo todo. Por eso os decía que al principio las vistas eran demasiado grandes, entonces claro, no te permiten tener hueco para todas estas cosas, ¿no? Aquí realmente a escala 1.30, pues bueno, podríamos añadir también una escala gráfica, que esto nos pasaría igual que en AutoCAD. Yo ahora mismo aquí no tengo escala gráfica, porque es verdad que no suelo meterla en estas presentaciones de layout, pero sería ideal, igual que tenemos en AutoCAD, tenerla aquí hecha y simplemente coger la buena, ¿vale? Porque evidentemente eso sí que hay que hacerlo y medirlo y tal. Entonces bueno, aquí sería un hueco bueno para tener una escala gráfica y ver cómo iríamos haciendo, ¿no? Pero bueno, que eso ya como queráis, según el tipo de presentación, si es más técnica, menos técnica, lo que sea, ¿vale? Bueno, voy a terminar de poner aquí los últimos textos y os enseño cómo va el tema de anotaciones. Vale, perspectiva, cápsula, por ejemplo. Bueno, pues siempre añadiendo ya lo que queráis. Que vaya explicando si es vuestro proyecto o vuestro proyecto, la idea, lo que sea. En este caso, como siempre hemos trabajado como al revés, que sobre proyectos reales. Perspectiva, transparencia. Vale. Vamos. Ya digo, esto simplemente para ir practicando y tal. Bien, entonces ahí es donde podemos empezar con una cosa interesante. Bueno, primero, tema de cotas, por ejemplo. Yo puedo, como estos dibujos están a escala, yo realmente puedo acotar aquí directamente. Lo que pasa es que esto tiene un poco su truco, ¿vale? ¿Veis? O sea, esto en teoría estaría a la escala de la pieza, quiero decir, está midiendo medida real sabiendo que eso viene de un dibujo de SketchUp. Entonces vamos a comprobarlo. Vale, bueno, esto depende ya del punto exacto que coja, pero bueno, ya veis que estamos en 2.37
y aquí 2,36, ¿vale? Eso es por el tema de las curvitas estas que tiene aquí, que entonces si no me desplaza un poquito, pues cambia, ¿vale? Pero que, sobre todo, que es interesante que veáis que aquí podemos acotar directamente, sobre todo si son figuras más rectas, os lo recomiendo porque aquí las curvas pues, siempre se complica un poco, pero que está muy bien que en un momento dado nosotros aquí podemos hacer un plano acotado de lo que nos interese. Imaginaos que yo tengo que acotar el frontal este, pues ve, me reconoce las líneas, ¿no? Y entonces yo puedo ir, bueno, esto, el estilo de cota y tal, ahora habría que ajustarlo, porque los textos a lo mejor son muy grandes o lo que sea, ¿veis? Pero que tú puedes ir realmente midiendo directamente aquí, igual que lo hacemos en SketchUp, y ir colocando tu cota, ¿vale? Claro, esto como todo, luego lo que tiene es el rollo de el estilo de cota, de dónde te aparecen los textos, si son textos gigantes, si queremos modificarlo y demás, ¿vale? Entonces, claro, todo esto es lo que, ¿veis? Podemos directamente tocar aquí en editor de texto o preconfigurar. Ya depende un poco de, como siempre, de la profundidad en la que, cuántas veces utilicéis el programa, si os merece tener cosas ya preconfiguradas o definidas y tal, pues todas estas cosas las podéis ir teniendo. Esto, fijaros que yo le puedo dar realmente el tamaño que yo quiera, y entonces puedo ir ajustándolo, ¿vale? Yo muchas veces también lo que hago es acotar en SketchUp, que ahora os lo enseño. Esto ya es como vosotros lo manejéis, ¿vale? Si tenéis un estilo de cota aquí bien definido y tal, se puede acotar directamente en Layout. O otra cosa que yo hago es aquí, voy a hacerlo en la longitudinal para que lo veáis, es aquí, ya lo tengo ahí en cota, acotar. ¿Por qué? Porque normalmente la escala de números y demás aquí aparece como mucho mejor definida, o sea, está más adecuada al tamaño del dibujo. Ya os digo que esto en layout se puede controlar perfectamente, ¿vale? Pero según el tipo de dibujo y tal, yo muchas veces lo que hago es que acoto aquí directamente porque cuando modifico cosas aquí, automáticamente ya se me guardan. O sea, las cotas se actualizan aquí y se actualizan en layout. Eso lo voy a tener que ir comprobando según lo que trabajé y cómo, porque en teoría aquí también se actualizarían, pero bueno, pues a veces puede haber un poco de lío. O incluso las cotas pueden perder la medida real porque pierdan la referencia, ¿vale? Entonces, eso también está todavía un poco por mejorar aquí. Vale. ¿Veis? Bueno, siguen saliendo aquí bastante grandes, pero eso lo puedo graduar aquí directamente en SketchUp, en ventana, información del modelo. Recordad que aquí tenemos todos los elementos que afectan a lo que sería el modelo global. Entonces, por ejemplo, en acotación, yo aquí le puedo dar la fuente que yo quiera, ¿vale? Igual. Entonces puedo reducirla, puedo ir a 9, por ejemplo, seleccionar las acotaciones y actualizar. ¿Veis? Entonces se actualiza de tamaño. Yo esto lo guardo. Bueno, sé que os estoy mezclando muchas cosas, pero es que no me quiero detener en muchos detalles, simplemente daros fogonazos de cosas. Luego ya, si tenéis dudas puntuales, me preguntáis o simplemente vais investigando, ¿vale? Porque prefiero que no sea demasiado largo todo esto. Pero así vais viendo estas cositas, ¿ves? O sea, yo lo he ajustado allí y se ajusta aquí. Entonces, pues bueno, podemos dar muy fácil con una escala que nos interese sin tener que estar acotando aquí todo. Yo creo, para mí, sinceramente, es más sencillo acotar en SketchUp, tengo más control. Aquí bueno, se puede ir, ¿vale? Entonces ya que vayáis encontrando, bueno, esto precisamente es la cota que teníamos en SketchUp. No me he dado cuenta, aquí. ¿Veis que había puesto una cota? Pues al actualizar se ha puesto ahí, ¿vale? Esto para hacerlo bien lo haríamos aquí en capa cotas, como ya hemos dicho otras veces. Entonces siempre podemos activarlo o desactivarlo según la vista y ir jugando, digamos, a la información que nos aparezca. Esto ya es que lo combinéis como, digamos, según el proyecto y tal, más os vaya interesando, ¿vale? Pero bueno, digamos que es una manera de tener información más o menos técnica, que esté bien, sobre todo, yo que sé, pues, a nivel de fabricación, si tienes que explicarle al cliente algo, ¿vale? ¿Veis? Pues podemos tener todo este tipo de elementos bien acotados o bien definidos a la hora de ultimar. Bueno, he puesto la cota abajo, ahora se nos va a juntar aquí con el texto. Pero bueno, que estas son las cosas que tenemos que ir ajustando según el plano, ¿vale? Los textos pueden ser más pequeños, lo he puesto a la letra 12, creo que era, que es bastante grande. ¿Veis? Bueno, la cota aparece aquí en 3D, entonces según las vistas, o sea, el trabajo con cotas más vale hacerlo previamente para luego ya en la vista definir que se ve y que no, ¿vale? Pero bueno, veis, en 3D también se pueden ver las cotas, que a veces es muy interesante, porque si yo pusiera aquí la profundidad y tal, pues tienen una visión real de eso y tal. Entonces, bueno, eso ya son cosas que podemos ir
afinando según lo que nos vaya interesando contar de la pieza en sí, ¿vale? Más de cota porque ya sería liarnos mucho, ¿vale? Pero podéis ir probando, ya os digo, si tenéis cualquier duda puntual, pues simplemente me lo preguntáis, ¿vale? Porque eso sí que tiene como sus truquillos, no está bien gestionado del todo ni en SketchUp ni en Layout, pero es que bueno, ni en AutoCAD. Ya habéis visto que acotar en AutoCAD, a no ser que tengamos el estilo muy bien definido, es bastante locura, ¿vale? Por eso intenté yo pasaros siempre los archivos ya preconfigurados. Pero bueno, en cualquier caso, que veáis con qué aproximaciones podemos tener ese tipo de información, ¿vale? Ahora en teoría se quitarán todas, ¿veis? Como la he borrado, ¿vale? Y entonces ahora viene uno de los elementos más interesantes, que yo también lo utilizo muchísimo en SketchUp. O sea, recordad que yo aquí, con la anotación, yo podía añadir cualquier tipo de información que me interese, incluso ver superficies de cosas, lo que sea, ¿vale? Pues esto que yo hacía aquí, que a la hora de definir, pues yo que sé, cuando voy a hablar con algún oficio o voy a explicarle a alguien en detalle qué pasa, pues es una manera muy fácil de pinchar ahí unas anotaciones que además luego aquí en 3D se iban orientando a la cámara. Pues bueno, aquí realmente podríamos hacer lo mismo, ¿vale? Tenemos estas anotaciones que yo puedo ir clicando y definiendo lo que me interese, ¿vale? Entonces es muy fácil. Esto igual, también se puede definir, mira, voy a explicaros. Porque claro, estas cosas son interesantes que a nivel visual, ¿veis? Yo tengo aquí una flecha y un punto, pues aquí puedo ir definiéndolo yo como yo quiera, exactamente igual, ¿vale? Incluso qué tamaño tiene cada cosa de esas, qué color tiene, ¿vale? Si estoy en el trazo, y me voy a RGB, yo puedo definir que eso se vea en verde o que se vea en azul, ¿vale? Entonces es muy interesante porque de una manera relativamente bastante sencilla, pues puedo ir dándole un estilo visual a todo que está bastante bien y que es bastante intuitivo, ¿vale? Bueno, siempre se queda como está por defecto, entonces ya es cuestión de ir preconfigurando las cosas que nos gusten, ¿vale? A priori, ya os digo, esto es siempre hasta el nivel que queréis profundizar en el programa. A priori, solo con el que aparece ya por defecto, está bastante limpio y bastante bien, ¿veis? O sea, yo ya puedo tener aquí una información directamente, o puedo poner que está placa de techo, cualquier cosa, ¿vale? Y ya, de manera muy sencilla, yo puedo ir llenando de información todo el plano, ¿vale? Menos que yo pongo aquí aseo, baño, mesa de no sé qué, ventana circular, lo que queráis, ¿vale? Hago un primer clic para marcar ese punto y luego el segundo, ¿no? Que digamos que ubica ya definitivamente el texto. Luego, si hay que reubicar cosas, pues bueno, esto tiene un poco su intríngulis, pero igual, ¿veis? Puedo arrastrarlo y puedo recolocarlo, que esto es bastante útil, o si no tocaría estar modificando un montón de veces cuando hacemos modificaciones o tal. Pero bueno, es muy intuitivo, bastante sencillo y bastante bien, apenas sin tocar nada. Estamos a tamaño 10, no está nada mal, es bastante grande, podríamos ir incluso a cosas más pequeñas, incluso a un 8 tal. Esto ya luego tenéis que jerarquizar vosotros en función de realmente de la importancia de esa información o lo que sea, ¿no? Ya la finura a la hora de hacer planos, pues te lo da la experiencia y la cantidad de cosas que tengas que ir poniendo aquí, ¿no? Ya voy viendo que no me pase mucho. Vale, pero que ya veis que esto es muy sencillo. Luego esto se puede desplazar, se puede tal. Entonces lo interesante es que esta información de hecho se vincula como al modelo. Entonces si cambiáramos algo, de repente esto te avisará como que ese elemento se ha desconectado porque o sea, lo está vinculando como al 3D, que eso es algo bastante potente, la verdad. Por eso gasta mucha memoria, porque está siempre flotando entre el 3D y la presentación 2D. ¿Vale? Esto también es muy útil cuando nos vamos a las vistas grandes. O sea, si estamos aquí, que yo esto lo he utilizado mucho con carpinteros y con tal, a la hora de explicarle, pues imaginaos que yo tengo que definir este mueble, pues bueno, pues entonces yo le digo aquí que aquí voy a llevar a que previsión toma altavoces, por ejemplo, altavoces de 20 centímetros de diámetro, lo que sea, ¿vale? Entonces podemos ir especificando de una manera muy rápida, muy fácil, todo este tipo de historias, ¿vale? Mesa plegable. Venga, aquí os voy a explicar otra cosa porque aquí pasa una cosa, ¿veis? Que por eso, bueno, esto porque el modelo es en color, entonces veis que esto de repente desaparece porque se ve muy oscuro.
pues no hay ningún problema. Puntualmente yo puedo ir modificando esto, igual que tengo aquí el trazo en negro, lo selecciono, fijaos que está remarcado, y me puedo ir a la rueda, bueno, en este caso es la flecha, para cambiar el texto me tendría que ir aquí, igual, ¿vale? Marcar el blanco, ¿veis? O sea, tengo independiente la flecha y el texto, para como lo que más me interesa, porque a veces incluso esa combinación de texto blanco y flecha negra o al contrario, pues puede funcionar, ¿vale? Pero bueno, incluso estas cosas se pueden hacer bastante sencillas. Claro, si estamos en el dibujo en blanco y negro, como teníamos aquí, pues las anotaciones son mucho más fáciles, ¿no? Pero que incluso aquí, a lo mejor imprimir precisamente en negro o para fotocopiar, ¿no? Pero aquí siempre le podemos añadir un toque de color. ¿Vale? Imaginaros, eso, la flecha está en azul y ahora el texto pues también lo podría poner en azul. ¿Vale? Quiere decir que aunque el dibujo sea sencillo, entonces la información que aparece pues puede aparecer más llamativa por lo que sea, porque estamos utilizando una gama de colores que nos interesa, porque la presentación sea así o cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces esto es lo que os decía, que es como, estamos combinando como el 3D con una especie de Illustrator y una especie de InDesign, más o menos, en la que nosotros podemos ir midiendo muchos elementos para definir cualquier cosa de estas. Como os decía antes, pues igual, si yo quiero remarcar algo, puedo hacer un cuadrado, puedo quitarle el relleno. A ver, ahora. ¿Veis? El trazo lo puedo tener en azul, por ejemplo. ¿Veis que se ha quedado en azul? Le aumento el espesor, le digo que lo quiero de discontinua, ¿vale? Porque voy a querer detallar algo aquí, de la TV o lo que sea, ¿vale? Y yo a esto le puedo, incluso la esquina, ¿vale? TV empotrada, encastrada. ¿Vale? Cualquier información yo puedo empezar a jerarquizarla así. Una vez que me guste este elemento yo lo puedo ir copiando, porque a lo mejor bueno, pues tarda un poco en definirlo porque, para que se quede a la escala que tú quieres y tal. Entonces yo esto, como es un objeto, lo puedo ir copiando. Entonces imaginaos que yo quiero definir algo del baño y lo puedo ir deformando, sin que se deforme la línea. O sea, fijaros que sigue igual, o sea, no se estira, sino que el patrón sigue siendo el mismo, simplemente lo puedo ir adaptando. Entonces esto es muy útil precisamente para este tipo de historias, ¿no? De que imaginaos que yo esto lo estoy montando con un cerrajero y un carpintero y tal, y yo le tengo que ir mostrando cada cosita lo que es, o hacerle una leyenda específica de alguna cosa, o tal, ¿no? Entonces, de una manera muy rápida, ¿ves? Pues vamos remarcando cosas, que es de lo que se trata, ¿no? De señalar, destacar, explicar, a través de texto, a través de tal. Bueno, estoy poniendo banderillas de estas, pero evidentemente cualquier cosa de estas podría ser un cuadro de texto. Perdón, que no he hecho... Hay que clicar y arrastrar, ¿vale? Pues si solo clicamos sale una línea de texto. Lo podemos poner downlight, lo que queramos, ¿vale? Downlight no sé cuánto, tal, información, tantos lúmenes, luz cálida, yo qué sé. Lo que quisiéramos. Imaginaos que vamos a hacer aquí una ficha de algo, pues toda esta información la podemos ir, la podemos colocar y luego reubicar a donde nos interese, ¿vale? Vinculándola allí o haciendo lo que queramos. Igual que he dibujado, bueno, lo que os estaba explicando antes, igual que he dibujado un rectángulo, bueno, veis que tenemos varias formas, también con esquinas redondeadas, que a veces también es útil. ¿Vale? Esto siempre sale en el color que se queda por defecto, ¿vale? Eso lo podéis ir cambiando según toque, pero vamos, no hay ningún problema. ¿Vale? Pero ya veis que es muy fácil ir modificando esto, bueno, óvalo y tal, y luego círculo y elipse. En general, os recomiendo que no utilicéis elipse porque quedan muy raras siempre, no sé por qué. Es una figura un poco complicada, sobre todo para anotaciones y cosas así. O sea, siempre cuadrados, rectángulos, tal, que aclara bastante más, ¿vale? Luego a nivel polígono, pues bueno, esto no tiene más misterio. ¿Vale? En este caso tendríamos esto así. A ver. Nosotros también lo podríamos poner con medida y demás. Pero bueno, que tampoco tiene mucho más. Porque esto
A ver. Estaba viendo si le puedo modificar el número de lados, porque es que es verdad que yo esto no lo utilizo prácticamente. Supongo que en algún sitio se puede modificar pentágono por más lados o lo que queramos, ¿vale? Pero vamos, no lo tengo ahora mismo en mente. Si os interesa, pues ya os lo busco, porque debería haber un desplegable aquí, o igual que hacíamos con SketchUp, probablemente, si yo le digo aquí, ya sabéis que igual que hacíamos en SketchUp, introducíamos como el número de lados, entonces seguro que se puede modificar, ¿vale? Pues eso, entonces fijaros como sobre un planito, pues yo puedo ir remarcando un montón de cosas. ¿Que quiero la vista limpia? Pues limpia, pero que en una 3, pues yo puedo estar modificando esto. E incluso recordad siempre que esto no es una foto, esto es un 3D. Entonces yo puedo entrar, bueno, veis que se deforma un poco, pero que yo puedo reubicar cosas. Claro, si hemos puesto mucho texto, es verdad que se nos puede liar, ¿vale? ¿Veis? Porque ahora mismo, evidentemente, todo eso se modifica. Siempre podemos volver atrás con Control Z o con edición deshacer, ¿vale? Lo digo porque a veces la visualización se os irá para un sitio para otro y se puede complicar, ¿vale? Pero vamos, no tiene tampoco mucho más. Por eso decía que las vistas más limpias a la hora de poner información es más sencillo que si aparecen con textura, ¿no? Pero bueno, que también, como vemos que podemos trabajar este tipo de historia, pues no tiene tampoco más problemas. No había puesto la vista del baño, voy a copiarla. Vamos a añadir aquí una página. ¿Vale? Aquí, si tenemos el editor de páginas aquí, simplemente con más y con menos vamos sumando páginas, ¿vale? Muy sencillo. Ya veis que luego se hará un dossier, luego lo bueno es que a la hora de exportar, pues hace un PDF de estas páginas, sin más. Y en el formato automáticamente que tenemos predefinido. Aquí tenemos, vale, pues decía, centro de la imagen, que ya estaba, y listo. Entonces, tantas vistas, tantas capturas como nos interese, tanta información como queramos, ¿vale? Las cosas que nos interesa que estén a escala, están a escala. Las cosas que son vistas y tal, y simplemente nos interesa definir según qué cosas, pues las tenemos de otra manera, ¿vale? Por supuesto, yo he separado aquí las fotos de los planos, pero bueno, si esto imaginamos que fueran una 2 o tuviéramos una escala más pequeñita de dibujo, podemos ir incorporando imágenes, o sea, realmente podemos maquetar una A1 para un concurso o lo que nos haga falta, a partir de un único archivo de SketchUp. Entonces, lo bueno es que todo lo que modifique yo aquí, imaginaros que yo cambiara de color algo o hiciera cualquier cosa, es que realmente estas son las cosas interesantes de esto. Imaginaros que yo, esto que lo teníamos en esas texturas así, pues nos venimos y lo cambiamos de color. Vamos a poner algo chillón, pero que no sea rojo, para que no sea muy dañino. Así. Esto imaginamos que lo guardo. ¿Vale? Entonces, esto evidentemente en todas las vistas se actualiza. Y en todos los archivos de aquí. O sea, si yo ahora mismo actualizara la vista, si en teoría ya termina de guardar, ¿veis? Esta es la potencia de este tipo de cosas. Que yo, modificando el modelo, estoy modificando ya automáticamente toda la presentación. Entonces, esto es donde estas cosas ganan. Sobre todo en proyectos que van a tener muchos cambios, muchas modificaciones o lo que toque, ¿vale? Entonces, esto igual. Y yo siempre puedo deshacer, si no me interesara por lo que fuera, vuelvo a guardar y vuelvo a actualizar aquí. ¿Vale? Entonces, esta es la clave de este tipo de historia. Siempre ir guardando. No se me ha colgado en ningún momento porque ya os digo que este archivo es pequeñito y tal, pero cuando estamos con cosas más potentes, tiende a colgarse layout, ¿eh? O sea que si con SketchUp ya os hacía hincapié, aquí intentad guardar siempre bastante a menudo. Bueno, no me quiero alargar mucho, ya os digo que esto es simplemente una introducción para que veáis un poco cómo va todo. Voy a echar un vistacillo por si hay algo que me haya dejado. Y si no, ya dudas puntuales, pues me podéis proponer lo que queráis y yo vamos, profundizamos lo que os interese. Ya os digo que aquí está el tema de páginas. Simplemente veis que aquí podemos ir cambiando. Mira, voy a enseñaros a sacar el PDF y ya con eso por lo menos podéis empezar a funcionar. Ya os digo que luego, cualquier duda puntual o lo que sea, pues me decís. Una vez que nosotros lo tenemos como queremos, guardamos.
¿vale? Me voy a archivo y ya puedo aquí exportar o como imagen o como PDF, como lo que quiera, ¿vale? Si normalmente lo saco en PDF, porque la idea es que esto ya sea una presentación que yo pueda luego imprimir o lo que sea. Mira, vamos a sacarlo en el escritorio, así lo veis fácil. ¿Vale? Aquí te dice, bueno, esto es lo típico, ¿no? Te dice dónde guardarlo, de qué página a qué página, y luego un tema de resolución, ¿vale? Yo por defecto lo tengo así, intento evitar la compresión JPG, porque para según qué imágenes que me traiga, bueno, porque aparte nosotros podemos introducir aquí no solo las cosas de SketchUp, eso es cierto, solo una cosita más. Que quiero decir que aquí podemos meter imágenes de lo que queramos. O sea, si yo aquí quisiera meter una referencia de la torre Nakagin, por ejemplo, pues bueno, imaginaros que yo me vengo a herramientas, OB4, creo que estaban aquí, yo os lo diré, 4B. Bueno, a ver, me descargo una que es más fácil. Torre Nakagin. ¿Vale? Quiere decir que vayamos combinando imágenes de esto con lo que queramos, ¿vale? Imaginaos, esta foto que estaba muy bien, ¿vale? Yo esto lo guardo en el escritorio, por ejemplo, ¿vale? Y esto funciona igual que todo el resto de programas que hemos ido viendo. Siempre recomiendo, vamos a hacerlo bien, en vez de, o sea, que siempre tengáis localizado dónde está cada cosa, ¿vale? Entonces voy a meterlo aquí y me lo traigo, ¿vale? Ya tengo aquí una imagen. Claro, esta imagen sí que ya no tiene escala ni referencia, no es un objeto de SketchUp, es una imagen pura y dura. Entonces, yo sí puedo escalarla. Bueno, veis que al escalar directamente se deforma, ya recordáis que siempre combinando con mayúscula, con la flecha y tal, mantenemos la escala. Entonces yo podría, ¿veis?, ir maquetando la información que me interesa. Meto una imagen, meto una captura de pantalla, yo qué sé, cualquier cosa que me pueda interesar. Una referencia al material de la puerta de no sé qué, o el modelo de la tele, ¿vale? Entonces, tan fácil como esto. Y esto es un objeto que yo puedo mover, colocar o escalar según me interese. Vale. Eso que no se me olvidará porque es lo importante. Y ahora, a la hora de exportar, lo que os decía, tal, presentación torre en escritorio, página de 1 a 6. Por eso os decía lo del JPG, porque estas imágenes son las que van a tener compresión JPG o no. Entonces normalmente yo se la quito para evitar problemas con los colores fuertes. Los colores fuertes en JPG no funcionan bien, es decir, cuando son muy ácidos, muy llamativos, no funcionan demasiado bien. Aquí ya, según os interese sacar un PDF más pesado o menos, podemos ir a media o alta. Evidentemente, si es alta, mejor. Lo que pasa es que a veces, si son PDFs muy largos, que a mí me ha pasado alguna vez, pues si lo quieren mandar por correo, pues se complica un poco. Pero bueno, siempre nos queda WeTransfer o lo que nos interese. Pero para una presentación pequeñita lo podemos sacar en alta sin problema. Y luego el tema de capas y tal, yo esto normalmente lo tengo todo desactivado, ¿vale? Porque creo que no tiene mucho interés, a no ser cosas muy específicas. Y exportar, simplemente. A veces tarda un poquito en función del número de planos, el número de vistas que tenga, porque claro, va como renderizando cada cosa. Bueno, renderizando de alguna manera, ¿vale? Pero quiero decir que lo va transformando en PDF. Entonces veis que en la primera página la que tenía más vistas y ahora avanzará un poco más rápido. Pero vamos, muy sencillito. Y lo bueno es que ahora ya vamos a verlo sin la cuadrícula, ya lo vemos con el fondo blanco. ¿Vale? Podemos irnos al escritorio, aquí tenemos nuestra presentación, vamos a ver lo que pesa, por curiosidad. ¿Veis? Los 7 megas y pico, son 6 páginas. Pues hombre, empieza a ser un archivo que si nos vamos a 15 páginas, pues ya es un archivo más pesado, ¿vale? Pero bueno, que lo que nos interesa, ¿veis? Es esto. Nosotros ya tenemos nuestro A3 montado, veis que nos aparece la cuadrícula. Aquí el fondo, si aparece el fondo blanco de las secciones, eso podríamos también configurarlo para que no aparezca. Pero lo que son planos, veis que salen totalmente limpios, o sea, aparece solo el elemento sin ningún tipo de fondo. Entonces todos los planos quedan bastante limpitos, bastante bien. Y el resto de vistas aparece con sus textos en su sitio, según lo hayamos definido. Ya está. Y se nos queda una presentación en A3 con todas las capturas y toda la información que nos interese, adaptado a las necesidades, ¿vale? A la escala y con lo que podamos necesitar, digamos. Así tenemos control sobre toda la documentación que va generando el proyecto, ¿vale? En este caso. Entonces, bueno, no me voy a enredar mucho más, porque primero, porque ya es verano y no quiero tampoco liaros mucho, simplemente hacer una introducción.
para que podáis empezar a utilizarlo, ¿vale? Porque creo que sí os puede ser de bastante utilidad. Y combinado con SketchUp, pues ya veis que tiene mucho potencial para cualquier... Sobre todo yo utilizo mucho presentaciones para oficios o para clientes, para cosas muy puntuales, de un mueble, de algún detalle del proyecto, o sea, no para cosas demasiado complejas, pero para presentaciones a lo mejor de 5 o 6 hojas o 10 hojas de algo concreto, cuando hemos definido algún mobiliario específico, o yo qué sé, cualquier cosa. Entonces, muy sobre el 3D, colocar una serie de vistas, especificar la información y, sobre todo, si hay cambios, ya habéis visto, actualizarlo es un clic. O sea, lo actualizo en el 3D y aquí se actualiza. Hombre, si hay cotas, si hay cosas, hay que llevar un poco de cuidado y hay que revisarlo todo y tal, pero es bastante rápido y bastante eficiente. Con lo cual, yo os recomiendo que por lo menos lo probéis, porque la verdad es bastante bien. Y nada, ya os digo, cualquier duda concreta que tengáis, cualquier cosa, si empecéis a utilizarlo, me avisáis y ya sabéis que lo resuelvo sin problema, ¿vale? Pero bueno, así no enredo más y con esto ya cerramos Layout, cerramos SketchUp y nada, que vaya todo estupendamente, ¿ok?